Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright en el listos para un vídeo que du copyright me decirles, me ha tenido pensando mucho últimamente. Hoy vamos a sumergirnos en una situación superíndice 3n, digamos, explosiva, que involucra a una chica llamada Demet y por supuesto, a su padre. Prepárense para escuchar la conversación superíndice 3n que tuvieron. Vamos a analizar las palabras que intercambiaron y lo muy importante que copyright significan realmente. Se va a poner interesante. Antes de que comencemos, quiero pedirles un favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta que les haga pensar un poquito y les ofrezca una perspectiva diferente, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de demostrarme su apoyo y además, no se perderá en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Que dale clic a ese botoncito rojo y forma parte de esta comunidad. Ahora empecemos. Bien, entonces la escena estuvo planteada. Tenemos a Demet, una joven llena de más menos inquietudes, y a su padre, un hombre con sus propias experiencias y una visión superíndice 3n del mundo que podríamos decir, choca un poco con la de Demet. La tensión superíndice 3n, por lo que entiendo, viene acumulándose desde hace un tiempo. Demet siente que su padre no la entiende, que no apoya sus decisiones y que siempre estuvo criticando sus elecciones. El padre, por su parte, cree que Demet es demasiado impulsiva, que no piensa en las consecuencias de sus actos y que necesita una guía firme. Ahora, llegamos al momento clave, la explosión superíndice 3n. No sabemos exactamente copyright de tono superíndice 3 la discusión superíndice 3n, pero podemos imaginar que fue algo pequeño más menos o una gota que colmu superíndice 3 el vaso. Quizá Demet ha tomado una decisión superíndice 3n importante sin consultarle a su padre, o tal vez el padre hizo un comentario hiriente sobre alguna de las pasiones de Demet. Sea cual sea el motivo o la situación superíndice 3n escalu superíndice 3, y las palabras comenzaron a volar como dardos envenenados. La pregunta central de este vídeo es, ¿copyright le dijo su padre a Demet? Desafortunadamente no tengo una grabación superíndice 3n de la conversación superíndice 3n exacta. Pero lo que podemos hacer es reconstruir, a partir de lo que sabemos sobre su relación superíndice 3n, algunas de las cosas que probablemente se dijeron. Vamos a ponernos en la piel de ambos personajes y tratar de entender sus perspectivas. Imaginemos al padre, un hombre preocupado por el futuro de su hija. Podría haberle dicho algo como, Demet, estoy muy preocupado por ti. No parece que tu copyright tomando esto en serio. Necesitas pensar en el futuro, en tu estabilidad. No puedes seguir viviendo de más menos y fantasías. Tienes que ser realista y tomar decisiones responsables. Quizá también copyright le dijo algo sobre sus amigos, Demet, las personas con las que te juntas no son una buena influencia. Te están desviando del camino correcto. Necesitas rodearte de gente que te apoye y te impulse a ser mejor, no que te anime a perder el tiempo en cosas sin sentido. O quizá en un momento de frustración superíndice 3n, le dijo algo muy hiriente, algo de lo que luego se arrepintió superíndice 3, Demet, nunca vas a lograr nada si sigues por este camino. Eres demasiado ingenua, demasiado idealista. El mundo no es como te crees. Ahora, pongámonos en la piel de Demet. Superíndice 3 recibir a estas palabras? Seguramente con frustración superíndice 3n, con dolor, con la sensación superíndice 3n de que su padre no la entiende en absoluto. Podría haberle respondido algo como, no me entiendes. Nunca me has entendido. Yo copyright lo que estoy haciendo. Superíndice 3 lo necesito que me apoyes, no que me critiques constantemente. O quizá, le dijo algo sobre sus más menos no son fantasías. Son mis más menos son lo que me impulsa a seguir adelante. No puedes simplemente menospreciarlos como si no valieran nada. Y probablemente en un momento de rabia, le dijo algo que luego lamentó superíndice 3, ojalá nunca hubieras sido mi padre. Ojalá, me hubieras dejado sola para hacer lo que yo quiero. Estas son solo algunas posibilidades, por supuesto. La conversación superíndice 3n real pudo haber sido diferente.
Pero lo importante aquí no son las palabras exactas, sino el sentimiento subyacente, la incomunicación superíndice 3n que existe entre padre e hija. Lo que me parece clave en esta situación superíndice 3n es entender que ambos personajes, el padre y Demet, actúan desde el amor, aunque a veces lo expresen de maneras muy diferentes. El padre quiere lo mejor para su hija, aunque su definición superíndice 3n de lo mejor pueda ser diferente a la de Demet. Demet, por su parte, quiere ser comprendida y apoyada, quiere que su padre confíe en ella y en sus decisiones. El problema es que no saben CU superíndice 3mo comunicarse de manera efectiva. El padre recurre a la crítica y al juicio, mientras que Demet se cierra y se defiende. Ambos se sienten incomprendidos y frustrados, y la relación superíndice 3n se deteriora cada vez más. Entonces, ¿qué copyright se puede hacer en una situación superíndice 3n como esta? Creo que el primer paso es reconocer que existe un problema de comunicación superíndice 3n. Ambos, el padre y Demet, necesitan estar dispuestos a escuchar al otro o a tratar de entender su perspectiva, aunque no es tu copyright n de acuerdo con ella. El padre necesita aprender a escuchar a Demet sin juzgarla, a validar sus sentimientos y a apoyarla en sus decisiones, incluso si no las comprende completamente. Demet, por su parte, necesita aprender a comunicarse con su padre de manera clara y respetuosa, a expresar sus necesidades y a explicar sus decisiones de manera que con diéresis copyright, él pueda entenderla. Es importante recordar que la comunicación superíndice 3n es un proceso de dos voix. No se trata solo de hablar, sino también copyright n de escuchar. No se trata solo de expresar nuestras propias opiniones, sino también copyright n de tratar de entender las opiniones de los demás. Creo que esta situación superíndice 3n entre Demet y su padre es un ejemplo de lo difícil que puede ser la comunicación superíndice 3n en las relaciones familiares. A menudo damos por sentado que nuestros seres queridos nos entienden, pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva, sus propias experiencias y sus propias formas de ver el mundo. Para construir relaciones superíndice 3 lídas y saludables, es fundamental que aprendamos a comunicarnos de manera efectiva, a escuchar con empatía y a expresar nuestras necesidades de manera clara y respetuosa. Y esto requiere esfuerzo, paciencia y la voluntad de ponernos en el lugar del otro. Y hablando de ponerse en el lugar del otro, me gustaría saber su opinión superíndice 3n sobre esta situación superíndice 3n. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación superíndice 3n similar, donde la comunicación superíndice 3n con un miembro de su familia se ha vuelto difícil? ¿Qué copyright estrategias han utilizado para superar estos obstáculos? Me encantaría leer sus comentarios y aprender de sus experiencias. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hoy hemos explorado una situación superíndice 3n tensa entre Demet y su padre, analizando las posibles palabras que intercambiaron y el significado subyacente de su incomunicación superíndice 3n. Hemos destacado la importancia de la empatía y la comunicación superíndice 3n efectiva en las relaciones familiares. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar y les haya dado algunas ideas para mejorar su propia comunicación superíndice 3n con sus seres queridos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, antes de que se vayan, quiero recordarles que dejen sus comentarios y opiniones sobre el tema que hemos tratado hoy. Me interesa mucho saber lo que piensan. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la superíndice 3 Vale, pero esperen un segundo. Aún no hemos terminado. Porque ahora vamos a profundizar un poquito en todo este embrollo, ¿ok? Vamos a sacar la lupa y analizar cada detalle. Quiero que piensen en la historia de fondo. ¿Qué copyright ha pasado antes de este momento de explosión superíndice 3n? Sabemos que la tensión superíndice 3n se ha ido acumulando, pero CU superíndice 3mo empezó todo. Kizu S. Demet siempre ha sentido que su padre es demasiado controlador, demasiado protector. A lo mejor desde pequeño más menos ha tenido que luchar para defender sus propias ideas y deseos. Imaginen las conversaciones que han tenido a lo largo de los aún más menos os. Las pequeñas batallas cotidianas que han ido moldeando su relación superíndice 3n. Y en cuanto al padre,
¿Copyright le preocupa realmente? ¿Es solo el futuro de Demet, o hay algo muy de ese profundo? Tal vez en el fondo tiene miedo de que su hija se aleje de copyright L, de que siga un camino que copyright L no comprende y que le resulte ajeno. A lo mejor teme perder el control y no poder protegerla de los peligros del mundo. Esas preocupaciones paternales que a veces nos ciegan. Vamos a imaginar algunas escenas de su vida cotidiana. Demet llega a casa con el pelo teñido de un color llamativo y su padre pone el grito en el cielo. Demet le cuenta que quiere estudiar arte y su padre le dice que eso no es una carrera de verdad. Demet sale con un chico que no le gusta a su padre y la tensión se palpa en el aire. Pequeños incidentes que van sumando y creando una atmósfera cargada de tensión. Pensemos también en las expectativas. ¿Copyright espera el padre de Demet? ¿Quiere que siga sus pasos, que tenga una vida convencional y segura? ¿O simplemente quiere que sea feliz, aunque su definición de felicidad sea diferente a la suya? ¿Y Demet, qué espera de su padre? ¿Quiere que la acepte tal como es con sus virtudes y sus defectos? ¿O necesita algo más como su apoyo incondicional, su aliento constante? Las expectativas no cumplidas son como bombas de tiempo. Y ahora, volvamos al momento de la explosión. Imaginemos la escena con todo lujo de detalles. Demet y su padre están en la cocina, discutiendo acaloradamente. La voz de Demet se quiebra por la frustración. Las manos del padre tiemblan de rabia contenida. Las palabras salen disparadas como balas, hiriendo a ambos sin piedad. El silencio que sigue a la tormenta es aún más devastador. ¿Cuáles son las consecuencias de esta discusión? ¿Se distanciarán aún más Demet y su padre? ¿O lograrán encontrar una forma de reconciliarse y reconstruir su relación? ¿Quién dará el primer paso? ¿Será Demet, dispuesta a ceder un poco por el bien de su familia? ¿O será el padre, capaz de dejar de lado su orgullo y reconocer que se ha equivocado? El camino hacia la reconciliación está lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. Y ahora, quiero hablarles de algunas estrategias para mejorar la comunicación en situaciones como esta. Lo primero, y esto es importantísimo, es aprender a escuchar activamente. No se trata solo de oír lo que dice la otra persona, sino de prestar atención a sus emociones, a sus gestos, a su lenguaje corporal. Es intentar meterse en su piel y entender su punto de vista. Otro consejo fundamental es evitar los juicios y las críticas. En lugar de decirle a Demet que está equivocada o que es una irresponsable, su padre podría tratar de entender por qué toma las decisiones que toma. Podría preguntarle cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños. Es mostrar interés genuino por su mundo interior. Y por supuesto es esencial expresar nuestros propios sentimientos de manera clara y respetuosa. En lugar de gritarle a su padre que no la entiende, Demet podría explicarle cómo se siente cuando él la critica, cómo le duele que no apoye sus decisiones. Es comunicar nuestras necesidades sin atacar al otro. También es importante recordar que el perdón es fundamental para sanar las heridas. Todos cometemos errores, todos decimos cosas que no queremos decir. Si Demet y su padre quieren reconstruir su relación, tendrán que estar dispuestos a perdonarse mutuamente y a dejar atrás el pasado. El rencor es como un veneno que corroe el alma. Y hablando de perdonar, no olvidemos la importancia del autoperdón. A veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Nos culpamos por nuestros errores y nos castigamos sin piedad. Pero es fundamental aprender a aceptarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones. El autoperdón es el primer paso para la sanación. Finalmente quiero recordarles que buscar ayuda profesional puede ser una excelente opción para mejorar la comunicación en las relaciones familiares. Un terapeuta familiar puede ayudar a Demet y a su padre a identificar los patrones de comunicación disfuncionales y a desarrollar estrategias más efectivas para relacionarse entre sí. No tengan miedo de pedir ayuda. A veces necesitamos un guía para encontrar el camino. Y ahora les lanzo una pregunta al aire. ¿Qué consejo le darían a Demet y a su padre? ¿Qué les dirían para ayudarles a superar esta crisis y a construir una relación más sólida y saludable? Dejen sus comentarios aquí abajo. Estoy deseando leer sus ideas y sugerencias.
Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Demet y su padre. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algunas herramientas para mejorar sus propias relaciones familiares. Recuerden, la comunicación es la clave para construir relaciones sólidas y saludables. Escuchen con atención, eviten los juicios, expresen sus sentimientos con claridad y no tengan miedo de pedir ayuda si la necesitan. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Hasta la próxima y recuerden ser amables con sus familias. Nos vemos pronto.